Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Déjeme decirle que hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, en una jornada que busca crear conciencia sobre esta enfermedad y, por supuesto, promover la comprensión y el apoyo a las personas que la padecen, así como a sus familias y a sus cuidadores. El Alzheimer es un trastorno que empeora con el tiempo, desgraciadamente, caracterizado por cambios en el cerebro que hacen que éste se encoja, para decirlo en palabras simples, y que las neuronas cerebrales mueran conforme pasa el tiempo. Y para hablar de esto, quiero darle la bienvenida aquí en cabina al doctor Erasmo Ramos Vega. Él es especialista en neurología del Hospital Ángeles Clínica Londres y Ángeles Roma. Con este tema, Erasmo, que, híjole, yo creo que a muchas familias nos afecta y me pongo también en primera persona. Hola, por ¿qué tal, mi padre, Ethel? bienvenido. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu público. Sí, claro, el Alzheimer es un tema principal para todos, no solamente en este mes, que es el mes en el que conmemoramos la enfermedad y en este día en especial, sino en todo momento, por ser una enfermedad tan prevalente. Que, a ver, tendríamos que hablar de una palabra que tal vez mucha gente lo ve despectivo, que es demencia. Que ya no se usa demencia senil, ¿no? Ya son demencias que puede ser mixta o por cuestiones de circulación, demencia por Alzheimer. Cuéntame un poquito en qué grupo se engloba el Alzheimer. Exacto, el término demencia es un término clínico. Sí podemos utilizarlo todavía, pero ya en la última clasificación lo que utilizamos más bien es el trastorno neurocognitivo mayor. Ese sería como Trastorno neurocognitivo mayor. es el término médico, correcto. Sí, el término igual, demencia senil, creo que debería descontinuarse. Ya. Más que nada por el hecho de que confunde y se piensa que los errores de memoria o los síntomas tempranos de estas enfermedades son por el envejecimiento y retrasa mucho el diagnóstico y el tratamiento correcto de estas enfermedades. Fíjate que qué bueno que mencionas eso. O sea, pensamos que es normal. Se me está, o sea, estoy perdiendo la memoria, estoy teniendo problemas cognitivos y pensamos que es normal por la vejez y no es así, porque sí podemos ver diferencias en tal vez dos adultos mayores de la misma edad con diferencias enormes cognitivamente, y si fuera solo por la edad estaría igual, ¿no? Exactamente, hay adultos mayores de 90 años que tienen una memoria excelente. Sí. Entonces, la edad no explica nada de esto, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una persona o conozcamos a alguien que está teniendo estas fallas de memoria o cualquier otro síntoma cognitivo, de deterioro cognitivo, siempre hay que buscar la ayuda de un profesional, ¿sí? Y preguntarle a alguien que sepa de esto, más que nada para descartar que no se trate realmente de una enfermedad, principalmente la enfermedad de Alzheimer. Claro. A ver, de este trastorno cognitivo mayor. ¿Este trastorno cognitivo mayor tiene varios apellidos? Por ejemplo, trastorno cognitivo mayor por Alzheimer o trastorno cognitivo mayor por cuestiones vasculares o mixto, o sí, ¿cómo podríamos definirlo? Estás en lo correcto, exactamente, sí. El trastorno neurocognitivo mayor es la primera parte del nombre, hay que ponerle apellidos. Y sí, hay de todo de el trastorno neurocognitivo solamente es un síndrome clínico, no es la enfermedad como tal, ¿sí? O es la manifestación clínica de algo subyacente, que es lo que tenemos que buscar nosotros los neurólogos. ¿Qué buscas? A ver, hablando del Alzheimer, ¿qué buscas en especial? ¿Cómo sé si no es un tema de estrés, que estoy perdiendo la memoria, no es un tema de que estoy saturada, de que no estoy poniendo foco? ¿Cómo sé cuando ya es una patología? Ya. Es un poquito difícil el abordaje. El abordaje de un paciente con un trastorno neurocognitivo es laborioso. Todo empieza con la entrevista clínica en el consultorio, ¿sí? El neurólogo tiene que hacer las preguntas dirigidas para, primero, ver si realmente se trata de un deterioro. Que el parteaguas para esto lo tomamos comparando la situación actual del paciente con su funcionalidad previa, antes de empezar a notar todo esto. Ya sea por el mismo paciente o por sus familiares más cercanos. Y entonces dices, ok, si hay un deterioro funcional, o más bien un deterioro notable, que sí es evidente. Entonces, el siguiente paso es ver si está produciendo una disfunción en las actividades de la vida diaria del paciente, ya sea en sus actividades de autocuidado, en su domicilio, en su hogar,
o en su trabajo, si es que todavía es una persona activa. Productiva, sí. Exactamente. Ajá. Y después de esto, si se confirma o si vemos que hay una alteración, una repercusión, ahí es donde empezamos a hacer todas las pruebas diagnósticas que se deben mandar a hacer en estos pacientes. ¿Cómo cuál? ¿Es una psicométrica? Exacto, lo que se manda a hacer son las pruebas neuropsicológicas, que es toda una batería de estudios y pruebas que el paciente tiene que ir resolviendo, escritas. Algunos problemas simples, algunos problemas. Ajá. Estas pruebas las hace un neuropsicólogo experto. Después vienen los estudios para buscar otras causas, bueno, más bien para detectar diferentes causas, estudios de laboratorio generales, para descartar causas metabólicas, como el hipotiroidismo, deficiencias de vitaminas, entre otras. También Es todo un mundo. Seguimos aquí en cabina con el doctor Erasmo Ramos Vega, especialista en neurología, hablando del Alzheimer, ya que hoy conmemoramos el Día Mundial del Alzheimer. Y yo creo que sí, nos falta mucha información, doctor Ramos. No se puede confundir con otras patologías, lo hablábamos ahorita fuera del aire. Así es. ¿No? Hay otras enfermedades como Parkinson que pueden también cursar con demencia. ¿Esto también sería Parkinson con Alzheimer o es otro tipo de demencia? ¿O cómo le pones el apellido de Alzheimer? Hablando de todas estas cuestiones clínicas para definir, ¿es Alzheimer? ¿Es otra cosa? ¿Es un hipotiroidismo, una enfermedad metabólica? Yo qué sé. Ya. Son diferentes, son entidades diferentes. La demencia o deterioro cognitivo mayor da los mismos síntomas. Casi es difícil diferenciarlo clínicamente. Todos dan deterioro de memoria, alteraciones del comportamiento, problemas para resolver problemas, etcétera, etcétera. Sí. Ya delinear hacia dónde va el origen de la demencia en cada uno de los pacientes depende de las demás manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la demencia con Parkinson, pues el paciente con Parkinson, aparte de demencia, tiene trastornos del movimiento, está rígido, tiembla, Sí. y tiene otros síntomas clínicos. Entonces, ese es ahí donde entra el arte del clínico, ¿sí? Claro, del interrogar, médico, sí. de recabar todos los datos y decir, este parece un Parkinson y parece que es una demencia asociada a Parkinson, etcétera, etcétera. Y digo que es diferente porque la base fisiopatológica de la demencia, por ejemplo, en Parkinson, es muy distinta del Alzheimer. A ver. Entonces, las demencias neurodegenerativas generalmente se ocurren porque se empieza a depositar una proteína anormal en el cerebro, ¿sí? ¿Esas son, cuál sería? Por ejemplo, en el Alzheimer, la proteína que se deposita se llama beta-amiloide. Los ¿sí? beta-amiloides. El beta-amiloide. Y en el Parkinson, la proteína normal se llama alfa-sinucleína, que son diferentes, totalmente diferentes, ¿sí? Sí. Y entre otras muchas, así que es muy extensa la lista. Pero esto para explicar esa diferencia. La diferencia. ¿sí? Y el tratamiento va a depender del tipo de proteína que se va depositando. Y de muchas otras cosas, también obviamente de la sintomatología. Exactamente, así es. Es que sí, hablar de Alzheimer junto con otros tipos de trastorno neurocognitivo mayor es muy complicado porque algunas cosas comparten la sintomatología. Así es. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque lo complica más. Sí, en sí es complicado llegar a decir, bueno, voy a buscar ayuda porque esto no es normal, aunque sea una persona, un adulto mayor. Los olvidos, el que de repente no puedan resolver algunos problemas simples. Siempre piensas que es parte de la edad. Ajá. Entonces complica mucho ahora de Alzheimer con otro tipo de trastorno neurocognitivo. Ya, sí. Hay que quitar esa idea ya de la población general. ¿De qué? De que puede ser algo normal. No, eso es completamente anormal. Hay que olvidar totalmente eso. Siempre que un familiar veas que está con esos problemas que tú acabas de mencionar, sí. Siempre hay que llevarlo con el neurólogo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Desde qué edades? O sea, no importa en la edad de presentación. ¿Y cuándo es normal y cuándo se vuelve ya un problema? Bien. Las demencias neurodegenerativas generalmente empiezan a partir de los 60, 65 años. Ay. Sí hay demencias que son de inicio temprano, antes de los 60 años, alrededor de los 45 años. Pero son muy raras y son de origen genético. Casi no las vemos, ¿sí? Sí. Lo más común es en el paciente adulto mayor. Si uno de nuestros familiares o alguien que conocemos mayor de 60, 65 años empieza a tener esto,
pues hay que investigarlo. ¿Cómo saber si es algo del envejecimiento normal? Sí. Pues primero hay que descartar todo lo demás. ¿Sí? Ok. Primero hay que hacer Pero ¿qué estudios. hay en el envejecimiento normal? Tendríamos que definir qué es un envejecimiento funcional, ¿no? Exacto. Hay un término muy bonito que utilizan los geriatras que se llama envejecimiento exitoso. Ay, ¿Sí? claro. Y todos quisiéramos eso. Exacto, es lo que todos queremos para cuando estemos más grandes. Sí hay un deterioro, por ejemplo, de ciertas funciones cognitivas con la edad. Por ejemplo, la capacidad de aprender cosas nuevas sí se deteriora. Si no lo usas también, ¿no? Exacto, también. Depende mucho de qué tan activo te Sí. mantengas. ¿Qué otras cosas? Un tipo especial de memoria, como la memoria de procedimiento, que tiene que ver mucho también con el aprendizaje de cosas nuevas, entre otras cosas. Pero insisto, el parteaguas más que el notarse que hay un deterioro o que haya algo ahí raro es la disfunción, que aparte produzca una disfunción en las actividades de la que persona. ya no pueda salir solo, que olvide Exacto. regresar. Ajá. A ver, una pregunta, Erasmo. Dicen que si tú dices, ay, o sea, si tú estás claro de que algo se te olvidó, entonces no es tan grave porque puede ser por distracción, puede ser por estrés. Exacto. Pensando de, ay, sí, ya, claro, ya te había dicho eso, ¿no? Es un decir. Pero si yo ni siquiera me entero de que ya te había dicho eso, entonces sí hay que buscar, o sea, sí suena que pueda ser alguna patología. Probablemente sí. ¿Sí puede ser algo así? Pudiera ser si es repetitivo, si está Sí, sí, sí es constantemente repetitivo. apareciendo, y si, por ejemplo, ya te había dicho esto, te dije que tenías esta cita y no acudiste a la cita, Sí. y era una cita importante. Entonces, ahí hay ya una disfunción y una afectación de las actividades de la vida diaria. Ok, pero si me acuerdo, claro, claro que me lo dijiste, la verdad lo olvidé, como nos ha pasado a todos. Exacto, a todo el mundo O nos sea, pasa. ¿a qué venía la cocina, no? Ay, ¿a qué venía la cocina? Pero estás claro de que ibas a la cocina, pero se te olvidó a qué ibas. O Sí, lo que son trae. olvidos bastante triviales. Esos son. Ajá. Pero cuando no tienes idea que llegaste a la cocina y no sabes ni siquiera que estás ahí. Hay una película muy buena, creo que es de un Moore, ¿cómo se llama? La que se apellida Moore. Ahorita me acuerdo. Julianne Moore. Julianne Moore. ¿Te acuerdas de esa? No, no la he visto. Es buenísima, por favor, véanla. Y es una mujer que no está tan grande y que tiene Alzheimer y de repente se orina, no sabe por qué quiere hacer pipí, no sabe cuál es la puerta del baño. Exacto, y sí. Esta relación que hay con su familia, que eso también es bien importante. Nosotros como cuidadores o como núcleo más cercano de un paciente con Alzheimer es difícil. Sí, es muy difícil para los cuidadores. Al final, ya en las etapas finales de la enfermedad, sí, va a haber algo que se llama colapso del cuidador. Porque estos pacientes se vuelven tan demandantes en sus etapas ya intermedias a finales, que sí, los cuidadores terminan agotados, incluso también enfermándose de otras cosas. El burnout, ¿no? Y que ya necesitan de un rescate o de ayuda. Es muy válido pedir ayuda en esas etapas. Es cierto que se te olvida, o sea, hablando de esta betamiloide, ¿no? Es la proteína que se deposita. Que se deposita. Y entonces no permite la conducción adecuada de la sinapsis de estas conexiones neuronales. Ajá, es una proteína que se deposita fuera de las células, de las neuronas, y ahí empieza a afectar la sinapsis en las dendritas y en los axones de las neuronas. Y al final va a producir que se depositen otras proteínas más diferentes, por ejemplo, proteína tau, que esa se deposita dentro de las neuronas y produce la muerte de las neuronas. Entonces sí se van perdiendo conexiones y se van perdiendo neuronas. Se van muriendo las neuronas. Así es. Y por eso dicen que se achica un poco. Y hay atrofia cerebral. Atrofia, que aquí se encoge, pero realmente la palabra es atrofia. Así atrofia cerebral. Y esto en algún momento, y me voy a una pausa, doctor Erasmo Ramos, ¿se puede mejorar? ¿Puede regresar o se tiene que detener, pero ya no hay recuperar capacidades perdidas en un Alzheimer? Seguimos aquí platicando con el doctor Erasmo Ramos Vega, neurólogo, acerca del Alzheimer, que qué complicado la tienen, porque hablando de esta atrofia cerebral, de que ya no se usa mucho el término de demencia, sino trastorno neurocognitivo mayor, que puede ser con diferentes apellidos, y que complica porque a veces normalizamos el envejecimiento con pérdida de memoria, con poca interacción social, pocas ganas de hacer, problemas del día a día, ¿no?
Así es. Pensando que, pues ya está viejito. Exacto, sí, ese es un error muy grande que no se debe de cometer tanto por médicos como por cuidadores. Sí, y aquí yo te pregunto, querido Erasmo, ¿hay solución para el Alzheimer? ¿Podemos detener, que es parte de la pregunta que nos quedamos en el tintero, ¿se puede detener la enfermedad y regresar, mejorar algo de las capacidades perdidas o simplemente detienes la progresión? Sí. Si yo te diera el diagnóstico hace 10 años de Alzheimer, sería algo catastrófico, porque no había nada. ¿Sí? Okay. No había más que tratar los síntomas, la agitación, la depresión, la psicosis, las alucinaciones, etcétera. Pero desde hace algunos pocos años, 3, 4 años, empezamos a ver una luz al final del camino en estos tratamientos. ¿Sí? En la actualidad, justo en enero de este año, se acaba de aprobar un medicamento que es un anticuerpo monoclonal, que su principal objetivo es parar. O tratar, o no parar, más bien de enlentecer la progresión de la enfermedad. Sí. ¿Sí? Este medicamento lo que hace es, si hablamos de que se está depositando una proteína normal en el cerebro, lo que hace es sacarla. Ah, sí. ¿Sí? Pero las que ya están depositadas y cuando ya hay muerte cerebral por otro. Exacto, eso responde a la siguiente pregunta. Okay. ¿Se puede regresar? ¿Se puede recuperar lo que ya se perdió? Desafortunadamente no. En los estudios de investigación en los que se buscó la efectividad de este tratamiento, lo que se confirmó es que se enlenteció. La enfermedad siguió avanzando, pero más lentamente. Es lo único con lo que contamos en la actualidad. O sea, se detiene un poco, se hace más lento la progresión, pero no se cura. Que no eso es una bien cura, importante. Desafortunadamente. Hay algo que decían, y nos quedan breves minutitos, que se puede hacer para prevenir. Exactamente. Sí, hay muchas cosas que podemos hacer, pues más que nada los que todavía no la tienen, ¿sí? Porque una vez que ya empezó la enfermedad, pues ya no hay otra cosa. Llevar estilos de vida sano, lo que siempre nos dicen los médicos. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos caso, Erasmo? El nivel educativo es muy importante. Las personas que estudian más tienen menos tasa de enfermedad de Alzheimer. Sí, porque están estimulando, están haciendo una reserva cognitiva a futuro. ¿Sí? Los pacientes que tienen profesiones que requieren una alta demanda cognitiva también. Después de estudiar, se mantienen activos cognitivamente. El ejercicio físico, definitivamente, para todo. Bueno, el evitar el tabaco. Evitar tabaquismo, prevenir la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, una dieta adecuada, etcétera, etcétera. Estilo de vida saludable, otra razón. Y mantenerte activo cognitivamente, ¿no? Hacer crucigramas, aprender un idioma, aprender un instrumento. El mantenerse socialmente activo, ir a un club, ir con los amigos, también mantener una vida social activa y placentera, también influye mucho en el riesgo. Ay, no. A ver, aquí para irnos, querido doctor Erasmo Ramos Vega, es importante la detección oportuna en los primeros síntomas, porque se puede hacer más lenta la enfermedad. Y ahí es donde se puede dar el tratamiento. Ahí es donde es el mejor lugar y obviamente mantenerte activo social, a tener buenos hábitos de vida. Y bueno, yo creo que con esta información ya los dejamos con ese gusanito, como dicen, por lo pronto, para buscar la ayuda necesaria si es que es el caso. Doctor Erasmo Ramos Vega, gracias por ayudarnos. Te agradezco muchísimo. Gracias por ayudarnos a conmemorar este día con información. Gracias. Gracias, queridos amigos. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, manténgase activo y cuídese.